La transferencia de masa es un fenómeno físico mediante el cual una sustancia como un gas, un líquido o un soluto se mueve desde una región de mayor concentración hacia una de menor concentración. Este proceso es impulsado por un gradiente de concentración y ocurre de manera natural, o puede ser inducido en sistemas industriales o biológicos. La transferencia de masa es esencial en muchos campos como la ingeniería química, la biotecnología, la farmacología, la industria alimentaria y el tratamiento de aguas. Existen diferentes tipos de transferencia de masa. Uno de ellos es la difusión molecular o la difusión simple. Esta ocurre cuando las moléculas se mueven espontáneamente debido a diferencias de concentración. Es un proceso lento y se rige por la ley de Fick, por ejemplo, la difusión de oxígeno en el aire o a través de una membrana celular. Otro tipo de transferencia de masa es la convección o transferencia de masa conectiva, que involucra el movimiento de una sustancia debido a un flujo de un fluido, que sea líquido o gas, y puede ser convección natural, impulsada por diferencias de densidad debido a la temperatura o a la concentración, o convección forzada, que es impulsada por bombas, ventiladores o agitadores, por ejemplo, el intercambio de gases en los pulmones durante la respiración. El otro tipo de transferencia de masa es intercambio entre fases o transferencia interfacial, y este se produce cuando una sustancia pasa de una fase a otra, como de gas a líquido o de líquido a sólido. Por ejemplo, la absorción de dióxido de carbono en agua o en la evaporación de un perfume. Esto ocurre generalmente en procesos biológicos como la respiración celular, la fotosíntesis, el intercambio de gases en pulmones y branquias, en ingeniería química, en la destilación, la absorción, extracción líquido-líquido, secado y absorción, en alimentos y farmacéutica, en secado de granos, disolución de fármacos, marinado de carnes, en el medio ambiente, en difusión de contaminantes en el agua o el aire, lixiviación de suelos, y en acuicultura, como en camaroneras, por ejemplo, el intercambio de oxígeno y nutrientes entre el agua y los organismos, o entre el agua y los sustratos. Ok, para este experimento vamos a necesitar dos vasos de agua, uno con agua caliente y uno con agua fría, y colorante alimenticio, en este caso de color negro. Vamos a aplicar 3 gotas en cada uno de los vasos y ver qué es lo que ocurre. Como se puede observar en el vaso con agua caliente, el colorante se dispersa rápidamente. En cambio, en el vaso con agua fría, el colorante se mueve lentamente. Esto sucede porque estamos observando un proceso de difusión, un tipo de transferencia de masa. En este caso, el colorante sería el soluto, se va a mover desde una zona de alta concentración, que es la superficie del agua, a una baja concentración, que es el fondo del vaso, que es hasta donde se distribuye en forma homogénea. Además, en este caso, la temperatura influye mucho, ya que en el agua caliente las moléculas se mueven más rápido, por lo que la difusión es más rápida. A diferencia del agua fría, el movimiento molecular es más lento, por lo que la difusión también lo es. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la ley de Fick, que describe el fenómeno físico de la difusión, un proceso fundamental en la transferencia de masa. La primera ley de Fick se aplica cuando el sistema está en estado estacionario, es decir, cuando la concentración no cambia con el tiempo. Esta ley establece que el flujo difusivo de una sustancia es proporcional al gradiente de concentración. Su fórmula es J es igual a menos D por dC sobre dx, en donde J es el flujo de la masa por unidad de área, D es el coeficiente de difusión y dC sobre dx es el gradiente de concentración. El signo negativo indica que la difusión ocurre en dirección opuesta al incremento de concentración. Por otro lado, la segunda ley de Fick describe cómo cambia la concentración con el tiempo en un sistema no estacionario. Esta ley permite modelar cómo una sustancia se distribuye especialmente a lo largo del tiempo debido a la difusión. En el experimento de difusión de colorante en agua a diferentes temperaturas, la ley que se aplica es principalmente la segunda ley de Fick, ya que observamos cómo la concentración del colorante cambia tanto con el tiempo como en el espacio. Además, es importante señalar que el coeficiente de difusión D aumenta con la temperatura,
Por lo tanto, en agua caliente, el colorante se difunde más rápido, lo cual se puede observar visualmente como una dispersión más rápida del color. Este experimento permite evidenciar cómo la temperatura afecta la velocidad de difusión, demostrando de forma práctica los principios de la segunda ley de Fick.